Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por por la compañía. Vamos a hablar un poco de un tema que pues últimamente ha cogido mucho auge en Colombia durante mucho tiempo. Fue, digamos, como una filatelia que no se consideraba como de primera categoría, sino como de cuarta por allá, porque a la gente la miraba con malos ojos porque eran unas estampillitas que no valían como la pena y tal. Pero en los últimos 2 años ha cogido mucha ventaja y yo quiero dar agradecimientos a dos personas. Primero que todo, a un señor que se llama Juan Mariño Sánchez, un profesor, un doctor que dedicó durante muchos años a estudiar todo el tema de la LAC en Colombia a profundidad. Yo tuve la suerte de conocerlo al principio, cuando principiaba mis, eh, mis primeros años en filatelia. Era un señor muy amable, muy bogotano, y él escribió hizo varias publicaciones. Entre ellas tenía unos catálogos o unos libros que él hacía. Yo, con el paso del tiempo, logré obtener uno y donde tiene muy buena información. Gran parte de esta charla está basada en él. Y la otra persona es el doctor Rolf Albers. Rolf es hijo de un alemán médico colombiano, eh, que se ha dedicado también a profundizar y a divulgar los temas de la LAC. Ha hecho un par de conferencias, una en Bogotá hace como año y medio y la otra en Medellín hace unos par de meses. Y por supuesto, con el beneplácito de él, quiero ahondar un poco más en este tema para poder compartir con todos ustedes acerca de esto. Entonces aquí vamos a mostrar una pequeña cronología de lo que fue la lucha y la liga. Entonces uno se preguntará por qué la lucha y después por qué la liga. Porque hasta 1937, pues se denominaba el tema como la lucha antituberculosa, y a partir de 1938, 37-38, se cambió el nombre de lucha a liga, y pues con otra connotación un poco más organizada, más en forma profesional, y ya lo denominaron en ese momento la Liga Antituberculosa. Pero si principiamos en esta cronología, vemos que la primera legislación con respecto a la tuberculosis se dio en 1916. Los médicos colombianos de esa época y un poquito antes de finales del siglo XIX, pues ellos iban a Europa y aprendían algo de lo que estaba pasando en Europa con los temas, por ejemplo, de la Cruz Roja y de este tema de la tuberculosis, que se volvió en su momento un gran problema de salud pública en Colombia. Recordemos que la Cruz Roja tan solo fue fundada en Colombia como institución en 1915. Entonces, en 1916 fue la primera de esas legislaciones que hablaba que había que trabajar en ese tema. Se dieron las primeras instrucciones y los primeros decretos, pero igual eso pues era como letra que no tenía mayor importancia porque no pasaba muy poco. En 1919 hubo otra reglamentación donde se ratificaron esas funciones y otorgaron unos dineros. Y en 1925, entonces se crearon los primeros pabellones antituberculosos. Así que a partir de ese momento, pues era una institución que estaba a cargo del Estado, pero el Estado, por supuesto, no daba muchísimos recursos. Entonces, encontramos que la primera emisión de estampillas de la lucha antituberculosa en esa época se da alrededor de 1930, y yo pongo allí un gran interrogante porque no hay una legislación que nos diga exactamente cuándo principió este tema, y ahora lo veremos el porqué. En 1937, con la ley del 5 de marzo del 37, se organizó la campaña antituberculosa ya en una forma más precisa, más consciente de las necesidades que tenía el país para poder afrontar este flagelo. Y en el 38 se cambió de nombre de lucha y se puso Liga Antituberculosa. Hubo una señora muy importante que era la mujer del presidente en su momento, que fue la que animó y promocionó muchísimo estas actividades de la antituberculosis.
Y durante 25 años más o menos, o 25 emisiones de 1940 a 1965, todas, lo interesante es que todas las emisiones de esta estampilla, que era voluntaria, más no obligatoria, tenían diferentes motivos. Y ya miraremos en las diferentes emisiones los motivos y los nombres que se le daban a todas esas estampillas. Y se termina ya en el año 2000 cuando hubo la última emisión de la lucha. Entonces, aquí tenemos algunos fundamentos legales, como les dije, en 1916, entonces se organiza la lucha contra la tuberculosis y bueno, ya se vuelve como un tema de higiene pública y privada, pero pues allí las leyes todas son muy bonitas, pero dicen muchas cosas, pero no se hacía mayor. Luego ya eh, en el siguiente periodo, pues, perdón, ya la ley 112 del diciembre 22, entonces se inscribe a la Dirección Nacional de Higiene las funciones de la Organización de la Lucha Antituberculosa, bueno, y entonces dice que en los hospitales debe tener por lo menos algún sitio, algún pabellón donde puedan dedicarse a la hospitalización de las personas, pero realmente no hay así como nada importante. Entonces, filatélicamente, uno tiene que considerar estas estampillas como semipostales, ¿ya? Entonces, un sello semipostal es un sello de caridad que es emitido para recaudar dinero, pero con un propósito particular, como una causa benéfica. Estas estampillas no eran obligatorias, sino que eran simplemente voluntarias. Y aquí vamos a ver rápidamente las diferentes emisiones. Esta es la primera, donde yo digo que 1930, y ahora les mostraré por qué, porque yo tengo un sobre que es del año de 1930, pero no hay ninguna legislación que nos muestre cuándo fue realmente, digamos, hecha la estampilla. Y si miramos aquí en el lado izquierdo, dice lucha antituberculosa. Esta estampilla se produjeron enormes cantidades, todavía se puede conseguir muy fácilmente así sueltas. En sobre ya es un poquito más delicado. Bueno. Y la primera estampilla, que es de 1938, es esta de 5 centavos. Entonces, interesante es que todavía no había salido el decreto en donde se cambiaba el tema de lucha antituberculosa por liga antituberculosa, y esta es la primera que tiene ese nombre, de 1938. Esta es la misma, pero hay una variedad de color. Si ven que este es un color mucho más gris que este. Eh, la siguiente es de 1 peso, que fue la primera emisión. Entonces, ahora miraremos también y dice, bueno, 5 centavos eran voluntarios, ¿y por qué 1 peso? Bueno, y el peso se utilizaba, ya lo determinó el profesor Mariño en su momento, que ese peso era para paquetes o encomiendas. Entonces, que justificaban, digamos, una mayor contribución. Y a partir de ese instante se creó también la primera que dice Liga Antituberculosa. Entonces, estas hay de 1 peso también para paquetes. Y aquí está pues otra variedad que está imperforada. Y estas de acá tienen, digamos, la Cruz de Lorena, que está desplazada. Todas estas fueron hechas en la litografía nacional, pues, en litografía, y por supuesto tienen muchísimas variedades la una y la otra. Entonces son, como dije anteriormente, son estampillas voluntarias, semipostales, pero que se debían cursar o se debía dar esa contribución al final de cada año, o sea, en el mes de diciembre, eh, tanto para el correo ordinario como para el correo de aéreo, paquetes y todo. Pero no ocurrió siempre así. Hay casos donde vemos la estampilla utilizada en periodos anteriores a diciembre y tan tardes como hasta abril o mayo del año entrante. También, miraremos más adelante, fue utilizada para un servicio postal, porque en algún momento pues, no había estampillas, entonces las usaron para cubrir esa necesidad. Y este es uno de los 2 sobres que yo tengo, que es de 1930, y tiene una estampilla al reverso con el como cierre. No está matasellada. Yo tengo total confianza de que este sobre no es filatélico, porque yo se lo adquiría a un coleccionista hace muchos años en Bogotá, y lo mandaba a su familia a Alemania,
y lo utilizaban como cierre. Por eso yo pongo que el inicio de esta estampilla de la lucha es hacia alrededor de 1930, puede ser un poco antes, pero no más tarde que noviembre de 1930. Así que sigue siendo un misterio. Son muy pocas las cartas que existen con esa estampilla de cierre. Posteriormente fue utilizada con resellos y con cosas para otros usos, sobre todo con usos de la Cruz Roja. Entonces, así que todas estas entidades como la Cruz Roja pues necesitan urgentemente de fondos y por eso pues se crearon después en 1933 las primeras estampillas de la Cruz Roja y utilizaron esa estampilla para cubrir esa necesidad hasta que salían las propias. Entonces, este es un pliego completo, es tal vez el único que se conoce, que es un pliego de 11 por 11, son 121 estampillas con esa primera emisión de la lucha antituberculosa. Uno, si se pone a observarlo cuidadosamente, pues va a haber muchas variedades en muchas partes en el pliego, porque era una piedra litográfica. Yo no sé si fue hecha uno por una o si fue hecha en grupos y tal, pero pues eso habría que analizarlo juiciosamente. Pero este es el único pliego que, que, que se conoce y está afortunadamente en mi colección. Bueno, entonces en 1937 se organiza ya, como habíamos dicho anteriormente, la Liga, la campaña antituberculosa y ya pues hay como una mayor rigurosidad en los temas, en los sanatorios, los médicos, todo lo que tiene que ver con la tuberculosis porque pues si el problema era delicado en este momento, pues era muchísimo más serio, ¿no? Sobre todo el tema de la contaminación y de la propagación de la enfermedad, sobre todo en los recintos carcelarios, por la cercanía de todas las personas. Entonces, tuvieron que ponerle muchísimo mayor interés. Ya en 1938 se crea el primer timbre antituberculoso voluntario y se crea el Comité Femenino Antituberculoso. Entonces, este es el decreto correspondiente en el cual entonces se destinan estampillas de 5 centavos cada una, ¿ya? Para ponerlas en las cartas en el mes de diciembre de ese año. Y las primeras estampillas, entonces, como no había, la Cruz Roja no tenía estampillas en su momento, estas estampillas anteriores se utilizaron con estos resellos y se utilizaron en Bogotá y hay 4 tipos. Es la misma estampilla, pero con 4, eh, digamos, 5 diferentes. ¿Por qué los 5 diferentes? Yo no lo sé, pero así fue que los creadores, entonces, todas estas estampillas que estaban por ahí volando las utilizaron para resellar esto y poder cumplir con el decreto de la Cruz Roja de 1933. Aquí hay un ejemplo de un sobre ya porteado en la semana del 22 al 28 de mayo de 1933 en Bogotá. Este fue un primer día de servicios. Aquí hay otro que es muy interesante porque el sobre contiene, además de la estampilla obligatoria de la Cruz Roja, es una estampilla, es un sobre llevado por una compañía de servicios, digamos, de transporte privado. Esta se llamaba el Bus Expreso, que la llevaba desde Bogotá hasta Honda. Entonces tenía pues la parte correspondiente obligatoria del Correo Nacional, más las estampillas del Correo de Bus Expreso, más la estampilla obligatoria de la Cruz Roja en su momento. Aquí hay otro, este es también de 1933 en Bogotá, es un segundo día de servicio. Muy bien. Y esta es una pequeña reconstrucción que yo he logrado hacer hasta ahora de cómo en ese pliego de 121 estampillas ubicaron algunos de esos series de los 5. Esto es también muy sin tener un fondo real muy preciso porque es muy difícil conseguir fragmentos de estos. Estos son los más grandes que yo he podido conseguir y entonces están los 4 diferentes tipos, digamos, regados en esa parte. Así que es más que todo,
yo diría que imaginativo, porque no hay una forma de hacerlo más preciso y más funcional. Entonces, también en el año 33 en Medellín, esa misma estampilla se utilizó con ese resello que se llama Cruz Roja, sello adicional, valor 5 centavos, Medellín, 1933. El doctor Gustavo Uribe Escobar era el jefe de la Cruz Roja en Medellín y aparte de ser el jefe de la Cruz Roja, pues era un gran filatelista, así que él le puso mucho entusiasmo cuando salió esa obligatoriedad de utilizar estampillas de la Cruz Roja en las cartas. En esa época era solamente en una semana, después esto se volvió en el mes de la Cruz Roja. Bueno, pero en esa semana entonces no había estampillas, el gobierno no había emitido ninguna, o sea, ninguna emisión oficial acerca de la Cruz Roja, así que cada ciudad le tocó, digamos, mm, conseguir lo que podía e inventarse. Entonces ellos consiguieron esta estampilla que era muy común relativamente en el mercado y la sobresellaron en esta forma. Este es el único sobre que se conoce. Aquí hay otra estampilla usada de esa misma época, que es el 1 de junio, y esta también es del 1 de junio. Son muy escasas porque, según información, se resellaron solamente 1.679 unidades. Eh, ¿Por qué tan preciso el número? No lo sé, pero bueno, esa es la información que existe acerca de eso. Ya este es un fragmento de esa misma, esto es un bloque de 2, 4, 6, 8, 11 por 4, 44, con ese sello que fue colocado a mano. Si uno mira, pues las posiciones son diferentes uno por uno. Entonces, cogieron los pliegos o los fragmentos que tenían y los fueron resellando uno a uno para poderlas utilizar. Muy bien. Esa misma estampilla se utilizó en Barranquilla en el año de 1934. Eh, También no había estampillas oficiales emitidas, así que Barranquilla lo que hizo fue que utilizó esa estampilla sin ningún resello y sin nada, y simplemente la ponía como los 5 centavos obligatorios, a pesar de que la estampilla decía que era de 2 centavos. Y esta fue en 1934 en Barranquilla. Esto es, digamos, en respuesta a una pregunta que me hizo Santiago Cruz hace un tiempo acerca de un sobre con esa estampilla, y yo no me acordaba que era de Barranquilla. Entonces ahí está la prueba de que se utilizó en Barranquilla solamente. Entonces aquí vamos a ver, este ya es el decreto de 1938 de la Cruz de Lorena. Entonces hay, digamos, tres valores. Uno de 5 centavos, donde están los diferentes variedades y colores del 5 centavos ahí utilizados. Tengo que resaltar que no existe, por lo menos hasta ahora, ninguna carta ni ningún documento que lleve una de estas estampillas adheridas. No se ha registrado. Los botaron, los dañaron, nunca los conservaron, pero sí hay ejemplos resellados, y aquí vemos un par de ellos que tienen cancelaciones luego. En algún momento estuvieron en alguna carta en forma voluntaria. Y estos son los de 1 peso, que en la primera emisión aparece lucha antituberculosa, que hay variedades de color, y después esa misma salió como liga antituberculosa. Pues aquí también hay varias variedades, una perforada usada, y esta es una perforada con la Cruz de Lorena casi completamente destapada. Entonces, repito, no existe ningún documento que lleve una estampilla de estas, y el que lo tenga, pues es una verdadera rareza. Aquí yo quiero resaltar algo, y es que la numeración que existe aquí es una numeración que viene de la que hizo Mariño en su momento, porque hay varios catálogos que eh, ponen, en vez del 1, el 1A no lo ponen como 1A, sino como 2, y el 1B lo ponen como 3. Entonces la numeración cambia completamente. Así que esta numeración sigue casi fielmente lo que el profesor Juan Mariño sacó en su momento en sus estudios. Entonces, este fue en 1938. Todavía no había ningún motivo especial para poner a las estampillas, hasta que en 1939 esta emisión sí tiene, y dice, es la alegría de vivir sano. Entonces aquí hay variedades sin usar, usadas,
con un reparto urbano, hay un bloquecito de 4 y bueno, y varios sobres correspondientes utilizados en esa época. Estamos en el año 39 y es un sobre que fue a Alemania, entonces, pues con la censura correspondiente en su momento por el paso por las partes americanas o inglesas en su momento. Entonces, cada diciembre, generalmente le ponían eso, pero mire, por ejemplo, que esta carta es de febrero 16 de 1930, o sea que ya había pasado la obligatoriedad de lo que no era obligatorio, sino que era voluntario. Pero la gente seguía, digamos, accediendo a que en sus cartas pagaban lo correspondiente a la Cruz Roja. Y esta, por ejemplo, no tiene ningún valor. Ya la emisión de 1940, el motivo es salud y alegría, y ya cambia un poquito, ya son unos niños jugando como en un prado, y es de 1 centavo. También hay pues, varios ejemplos en una parte y de la otra, y hay, pues, digamos, eh, fueron impresas en Bogotá y en una cantidad, digamos, interesante porque son 300.000 ejemplares. Y estas primeras estampillas tienen algunas particularidades que fueron con interespacios. Hay unas que tienen interespacio vertical y hay otras que tienen interespacio vertical y horizontal, dependiendo de la cantidad que fueran a emitir. Esta, por ejemplo, si tú miramos aquí, tiene un interespacio vertical que se utilizó en su momento en el 41 y fue la enfermera cuidando niños, también de 1 centavo. Y pues aquí hay un par de ejemplos. No necesariamente era siempre una estampilla. Usted podía poner dos, por ejemplo, en este caso pusieron 2 estampillas como aporte voluntario. Así que la gente, pues hay unos más entusiastas que ponían mayores cosas, otros no tanto. Para 1942, entonces ya es la alegoría de una madre rebosante de dicha levantando a su hijo saludable. Y de esta hay 2 colores. Hay uno más fuerte y otro más pálido, pero es el mismo valor. Entonces, no tenían valor facial y se utilizaron en este caso, mira, por ejemplo, en la parte posterior de esta carta pusieron 5 centavos como aporte voluntario. Normalmente era una sola estampilla, pero bueno, hay gente que ponía 5 o más. También 500.000, 600.000 ejemplares, que era, pues, digamos, una cantidad normal. Para 1943, entonces ya eran los niños jugando en el jardín. También, entonces ya hay unas pequeñas variantes porque en, en un momento ya se le puso un 1943 como resello, cuando inicialmente no lo tenía. Entonces ya iban jugando con los diferentes colores, con las diferentes posibilidades. Por ejemplo, esta tiene 3 estampillas, esta tiene 2 en la parte de atrás. Hay mucha gente que tenía mucho entusiasmo, había mucha mística en ese momento, porque pues la Liga Antituberculosa tuviera mayores recursos para poder atender todas las necesidades que tenía. Entonces aquí hay 3 variedades, la 7, 7A y 7B. Entonces, el mismo precio, por ejemplo, la 7E, el mismo precio, pero el nombre en color azul. Este lo tiene en rojo y este lo tiene en color azul. En 1944, entonces ya es el niño de la cometa. Esa es una emisión muy bonita que existe, y entonces la hay entonces de 1 centavo y de 5 centavos. Ya principiamos con los temas de inflación y fue cambiando a 5 centavos porque pues lógicamente ya el valor era mucho más interesante y ya la parte económica exigía aumentar el valor de las estampillas. Para 1945 sacaron La Niña Estaciada. Entonces hay de 2 centavos y de 5 centavos. También son relativamente pues fáciles de conseguir, excepto esta,
que es que es usada y es muy escasa, perdón. Casi, perdón, se me fue esta cosa. Casi no se consigue, por eso está allí en rojo, porque es una estampilla bien difícil de conseguir. Muy bien, en 1946 es la misma niña estaciada, pero con tinta indeleble en la parte de abajo, donde le tapan la facialidad y le ponen 1945 resellado. Entonces, la emisión anterior la utilizaron. Y aquí hay una variedad que es sobrecargada sin el precio de 2 centavos. Entonces, hay muchísimas cosas que estudiar todavía en esto porque habría que coger una estampilla y otra y estudiarla y uno va encontrando diferentes variedades. Muy bien. Ya en 1947 aparece en las primeras estampillas del certificado pulmonar. Entonces ya la ley había establecido que las personas debían someterse a un examen contra la tuberculosis y se le entregará un carnet obligatorio en la mayoría de los casos, pues sobre todo para acceder a puestos y trabajos. Entonces sacaron esta estampilla de 1 peso y aquí hay un documento que no es exactamente un certificado, pero sí que esa persona ha ido a este dispensario y le encontraron que tenía pues negativo en su cosa, pero no es exactamente un certificado como quisiéramos, pero la estampilla sí se emitió. No conocemos más documentos parecidos a este que contengan una estampilla de esta de 1 peso. Hay fragmentos grandes, creo que Santiago tiene hasta un bloque completo de esta estampilla, pero tampoco hay ningún documento. Este es digamos, la resolución oficial del ministerio donde resuelve que todos estos certificados deben llevar una estampilla de 1 peso de la Liga Antituberculosa y debe adherirse al certificado. Muy bien. En 1947 ya entonces es la maternidad y hay en 2 valores, en 2 centavos y en 5 centavos. Es bien bonita esa emisión. Algunas de estas, yo creo que esta la mandaron a hacer a los Estados Unidos, sí, en una litografía que se llama Eureka. Con ellos tuvieron muchísimas emisiones que mandaron a hacer allá. Muy bien. En 1948, la misma de 2 centavos, 5, y entonces ya aumentó el valor en algún momento a 1 peso. Así que esas estampillas tenían en algún momento una sobrecarga de 1 peso. Ya en 1949 se reselló la maternidad también y ya los valores fueron aumentando. Digamos, esta fue de 1.500.000 y de esta no se sabe. Curioso en esta carta es que hay un pequeño error en el fechador y en vez de decir, debe decir 1949 y es de Pasto a Bogotá, pero dice 1969, ya, así que no correspondía con la fecha, pero es solamente un pequeño error en el fechador. En 1950 el motivo es la adoración de la Cruz de Lorena y ya hay estampillas de 5 centavos y 1 peso reselladas que las utilizaban, como le digo yo, para el tema de los paquetes. ¿Ya? Muy bien. En 1951 ya el motivo era la plegaria de salvación y también se sobrecargaron 50.000 sellos con 10 centavos para certificados. Así que cada vez ya el tiempo iba aumentando y digamos, como la dedicación iba lentamente decayendo. Hay algunas de esas estampillas que nunca las resellaron, pero bueno, esto es como que si el tema se fuera cansando, los motivos ya no son tan bonitos. Este del año 52 es Salud y Alegría, pues es un motivo diferente, pero muy moderno
y muy como sin mayor diseño en la estampilla. Entonces ya el número que mandaron a imprimir fue de 2 millones de estampillas. Yo no sé si los utilizaron todos, pero yo no creo. Generalmente al final de la época de la Liga Antituberculosa, todavía tienen en las bodegas muchísimas estampillas que nunca utilizaron. Este es un caso interesante porque en el año 1952 el mes obligatorio fue el mes de mayo. Entonces esta carta la portearon con una estampilla de 1 centavo de la LAC para cubrir la obligación de la Cruz Roja, ¿ya? Entonces esto no fue una parte voluntaria de la LAC, sino para cumplir con la obligación de los cinco centavos que tenía que tener en 1952 de la Cruz Roja. Y curiosamente es una carta enviada a Lima. En 1953 ya tenemos este motivo que se llama la LAC protege la niñez colombiana, y entonces eran estampillas de 5 centavos, ya 2 millones de estampillas, y es relativamente común encontrarlas. Aquí hay 3 ejemplos de ellas. En 1954 el modelo cambia y ya es la cruz y la sigla, ya es un diseño pues muy moderno, todas utilizando la cruz de Lorena, y también pues los valores van aumentando, ya vamos en 2,5 millones para 1954. En 1955 se llamó el motivo de la senda de la salud, también 2 millones de ejemplares, y sacaron por primera vez estas pequeñas viñetas multicolores de 10 centavos como propaganda. No las conozco en ningún momento, digamos, puestas en alguna carta o en algún sobre, pero sí como se encuentran sueltas por ahí, y el tamaño pues es muchísimo mayor. En vez de ser la estampilla normal de los 5 centavos, pues esta era una viñeta de 10 centavos. También, pues para recaudar fondos y para aumentar el uso de las estampillas en este caso. En 1956 ocurrió un hecho, digamos lo que es sorprendente, porque la liga solicitó 4 millones de estampillas a los Estados Unidos, a la litografía Eureka, pero por alguna razón que se desconoce, llegaron 40 millones de especies. O sea, alguien se equivocó en un cerito, y en vez de los 4 millones, mandaron 40 millones. O sea que la encartada fue terrible. Lo curioso es que, según el doctor Rolf Albers, en los registros de la Liga Antituberculosa, en las actas de junta que todavía se conservan, esa parte no existe. Alguien la sacó, alguien la eliminó, el error lo quisieron tapar. El hecho es que les tocó a partir de este momento principiar a resellar esa estampilla en muchas maneras para poder consumir los 40 millones. También sacaron las famosas viñetas de 10 centavos, y hay de 2 colores, una que es mucho más claro y otra que tiene un verde mucho más oscuro. Entonces, a partir de este momento vamos a ver muchas de esas estampillas ya reselladas. Esta de 1957 es el mismo modelo anterior, pero entonces ya dice 1957, los mismos 5 centavos, pero utilizados con el 1957. Este es un sobre muy interesante. Yo no pude lograr sino poner una parte, pero es una sábana grandísima con esta estampilla es uno de los de unas viñetas de Colombia, de la UPU, muy bonita, y es una encomienda del Servicio Postal muy grande, y tiene 3 estampillas. Aparte de una obligatoria, pues tiene 3. Es un documento grande, muy bonito. Bueno, y este ejemplo es un caso que es doblemente interesante, pues en 1957 nosotros teníamos en Colombia políticamente al general Gustavo Rojas Pinilla, que había llegado al poder por una toma militar
y había un pueblo en el Valle del Cauca que se llama El Dobio, pero el Consejo Municipal decidió cambiarle el nombre con Rojas Pinilla. Entonces el pueblo cambió del Dobio a llamarse Rojas Pinilla. Y este es tal vez el único documento que sobrevivió de su momento con el nombre de la población, dice dirección del remitente en Rojas Pinilla del Valle. Y utilizaron una estampilla de 5 centavos de la LAC como obligatoria de la Cruz Roja. Entonces, este es otro ejemplo de otra población diferente, pero que sí tiene una estampilla de la Cruz Roja de los 5 centavos obligatorios. Así que este tiene el de la izquierda tiene la doble connotación del cambio del nombre del pueblo más haberla utilizado como obligación de los 5 centavos de la Cruz Roja. En 1958, otros 8 millones de esos 40 que se habían sellado, entonces se pusieron con esta nueva, utilizando con el 1958, ¿ya? Y van tapados los valores iniciales. En 1959 resellaron 12 millones de estampillas, ¿ya? También con el año de 1959, cada vez tenían que deshacerse de ellas de una manera mucho más rápida porque pues es que 40 millones, consumir 40 millones no era fácil, sobre todo en una forma voluntaria. En 1960 ya aparece una emisión un poquito diferente, y esta sacaron 8 millones, que se llama la Feliz Niñez, entonces de 5 centavos. En 1961 aparece este angelito con flores, pero no olvidemos que todavía tenemos muchas estampillas allá guardadas. Entonces, en el año 62 sacaron estos tres resellos, el número 28, el 29 y el 29A, de 5 centavos, donde el 62, en 1962 aparece pequeño, en la segunda aparece grande y tapando el 1958, y la tercera tirada, eh, quien no sabe, era de 4 millones, tiene el 1962 grande y la tapa punteada sobre el 1959. O sea que iban sacando de las diferentes emisiones anteriores para poder consumir todas estas errores de ese momento. Entonces aquí ya vemos que hemos utilizado 12 millones de estampillas para completar esas 40, como que se fuera. Y a partir de este momento, pues entonces siguen otros valores. Este es de los campesinitos de 1963, el de la LAC los une en 1964. Y vamos a ver de aquí en adelante que no es fácil encontrar sobres, o por lo menos yo no he podido conseguir sobres muchas de estas emisiones ya más modernas porque no se consiguen. Es realmente muy interesante eso de que no los conservaron o se cursaron muy poquitos, y la verdad es que son escasos. En 1964 sale nuevamente el certificado pulmonar, pero este sí es el único que yo he conseguido. Hay dos, tal vez, uno que tiene Rolf, y él me cedió este de su colección, que los había conseguido por allá en la liga, de una forma pues muy especial, y me cedió este. Entonces, el certificado contiene una estampilla de 2 pesos en este caso, ya no de uno como fue la primera ocasión, sino esta de 2 pesos, y cada certificado tenía adherido el registro del rayos X de los pulmones de cada persona que le hacían el examen. Entonces, es un ejemplar muy, muy bonito. Además, está acompañado pues de un decreto del 29 de enero del 64 que establecía la reglamentación correspondiente, y que pues obligaba a que en ese examen debía presentarse en esta forma. Es un documento muy bonito. En 1965, ya es la ternura de una caricia,
y ya son 10 centavos, el valor ya sube a 10 centavos. Y también encontramos un ejemplo, por ejemplo, que este es un telegrama que tenía una obligación, digamos, fiscal en la parte trasera del documento y también tenía su estampilla de la LAC voluntaria. Y esta es una tabla donde se ven los valores faciales de incremento según los decretos oficiales. Entonces, en 1938 tenemos que el valor facial autorizado era de 5 centavos. Para 1963 el valor cambió a 10 centavos. En 1979 ese valor cambió a 1 peso. En el 1986 vamos en 5 pesos. Después en el 90, 7 pesos y el incremento era 1 peso por cada año. En 1991 el valor facial autorizado fue de 10 pesos con un aumento de 5 pesos por año, ya lo veremos en los ejemplos posteriores, y en 1996 ese valor facial aumentó a 50 pesos con un incremento de 50 pesos cada 2 años. Y este decreto, que es de 1996, todavía sigue vigente estando en el año 2025. Si en algún momento la Liga Antituberculosa, que continúa vigente, pero no está haciendo el uso de estampillas, digamos, voluntarias para en las cartas, porque ya no se utiliza, podría en cualquier momento continúa haciéndolo porque tiene un apoyo oficial que está todavía vigente. Entonces, en 1966, esta estampilla es con la cara o con la fotografía de Lorencita Villegas de Santos, que era la señora del presidente Santos en su momento y fue la señora que más impulsó la liga en su momento, y aquí le hicieron una, una estampilla conmemorativa para ella. 8 millones también en el año 67 hubo esa misma, pero ya en color verde. No tengo ningún sobre correspondiente a ese tema. En 1968-69, entonces ya no era un año, sino que cubría 2 años, salió esta estampilla de la Cruz de Lorena en cruceta. Ya, entonces aquí hay un pequeño fragmento de 5 estampillas y la hay en color, digamos, más oscuro, y hay un color mucho más claro. Hay estas dos variedades. En 1970-71 ya salió esta mariposa, Morfoamantonte, ya también es una estampilla pequeñita, y hay algunas de esas que tienen una sobrecarga de 50 centavos. Según las investigaciones del doctor Mariño, esa estampilla es, digamos que no corresponde a la realidad, sino que alguien se inventó y por lo tanto, pues él dice que es espuria, porque nunca fue autorizada. En 1971-72 la misma mariposa, pero pues con años diferentes, 5 millones. En el año 72-73 la misma mariposa, pero ya estamos en 20 centavos como le digo, 71-72, 72-73. Bueno, y aquí a partir de este momento, perdón un segundo, me equivoqué. A partir de este momento, principiamos con 73-74, que es la gordita de Botero. Entonces sacaron un óleo del pintor Fernando Botero y la litografiaron con una gorda de las de Botero. También hay un par de estampillas que tienen esos 50 centavos en varios colores, pero según Mariño son totalmente falsas, no corresponden a la realidad. 75-76 es una imagen de la chinchona cordifolia en 50 centavos. Yo no tengo ningún ejemplar. 76 es la misma, pero ya de 50 centavos. Luego en el 77 con 50 centavos también. Ya principiamos en una época en que se principia a resellar muchísimas de esas estampillas. Aquí vemos en la parte inferior que
le quitan, le cambian un valor y le ponen nuevamente otro para poder utilizar las anteriores. En el 78 está la India guambiana. Esta es una misión que a mí me parece muy bonita. Son el perforado de ruleteado y hay algunas de ellas que tienen la impresión en espejo, pero no tengo ningún documento correspondiente. En el 79, entonces utilizaron lo que se llama el angelito de Gregorio Vázquez. Gregorio Vázquez fue un pintor de la época colonial santafereña y de allí de una de sus pinturas muy famosas que se conservan en Bogotá, sobre todo en el Museo Nacional y en algunas partes hay unas pinturas de él. Entonces sacaron la imagen y aquí está estas dos, una que tiene una variedad porque tiene una cruz de Lorena pequeñita. Entonces esta es más grande y esta es la cruz de Lorena mucho más pequeñita. En 1980, entonces, también la misma imagen, pero ya está resellada para unos años, por un año posterior. Entonces aquí están los resellos en la parte superior y hay pues modelos con con un color diferente que tiene variedades más claro, este es más oscuro. Y a partir de 1981 principiamos con una serie de sobreimpresiones o de revalidaciones de toda una cantidad de estampillas que tenían guardadas. Y uno encuentra muchísimos sobre impresiones de un peso, 5 centavos, o sea, un peso sobre 5 centavos, y los hay pequeñitos, los hay más grandes, los hay arriba, abajo, parece que los colocaban en una forma, digamos, que, da lugar a muchísimas variedades. Y si no, miremos en el 82 que toda la cantidad de emisiones anteriores que existían guardadas, que nunca pudieron utilizar y están reselladas, 51, 52, 53, 54, son todas estas que hay con resellos diferentes. ¿Por qué? Porque pues ya era tal cantidad de estampillas que estaban guardadas que tenían que darles alguna utilización, porque no podían seguir sacando nuevas emisiones con toda esa cantidad de inventario que tenían guardados. En el año 83, entonces sacaron un diseño diferente que se llama el bosque fresco de agua pura y aquí hay una parte de un bloque de ellas. Yo no sé cuánto sería más, pero debía ser por lo menos el doble de esta. No hay ningún documento al respecto. Y en el año 83 seguimos nuevamente con las reimpresiones. Ya los valores van subiendo a 2 pesos, utilizando estampillas de 5 centavos, de 10 centavos, y las hay con diferentes posiciones en el 2 arriba, en el 2 abajo, más cerquita. Bueno, aquí un 2 grande, un 2 pesos grande, un 2 pesos pequeñito, un peso, 2 pesos grande, pero en la emisión del 71-72, y este es el 2 pesos pequeñito en la misma emisión. Entonces hay, como le digo, muchísimas variedades, pues no, digamos, impresiones diferentes tratando de sacar lo que más se pudiera de las estampillas. Continúa en el año 83 con la misma sistema, ya vamos en 2 pesos con diferentes variedades. 2 pesos sobre estas también, no tengo ningún sobre al respecto, no son fáciles de conseguir. En el año 1984 sacan un modelo muy simplón, que es haciendo alegoría a la palma de cera, que es una de los árboles, digamos, nacionales más bonitos que existen. Y aquí vamos ya en 2 pesos. Después, para el año siguiente, la misma, pero rasillada en 5 pesos. En 1986 ya hay esta estampilla que salió conmemorando los 50 años de la Liga Antituberculosa o de la lucha antituberculosa, pero es una estampilla muy sencillita. Me parece a mí, ya iba decreciendo enormemente los diseños de las estampillas.
Y ya a partir de este momento ya las estampillas pasan a ser, digamos, de dos colores, porque pues lógicamente era mucho más barato hacer una estampilla, estas que poner una estampilla multicolor, ¿no? Entonces esta es de 5 centavos. En el año 88 ya subimos a 7 a pesos, hay unas revalidaciones de 7 pesos sobre la de los 5 pesos, celebrando los 50 años, y luego nuevamente estas otras de 1988 con 7 pesos. No es fácil conseguir sobres de esta época, yo por lo menos no tengo ninguno. En 1992 ya el valor subió a 15 pesos, hay unas revalidaciones de 20 pesos sobre los 15. En 1993 es la misma cruz, muy sencilla, con 20 pesos y revalidaciones con 25 pesos. En 1994 ya subimos a 25 pesos. Entonces, en el 95 ya los 25 se convierten en 30 y los 30 en 50 y pues era mucho más fácil ir revalidando. No hay casi sobres de correspondientes a eso. En 1996 sale esta estampilla de 50 pesos, que es la adoración de la cruz. Y en 1998 se celebran, digamos, los 60 años de la LAC con un homenaje a Lorencita Villegas de Santos. Y esta es, digamos, la penúltima emisión de la Cruz Roja, que es de 1998. Y la última, de la cual yo tampoco tengo ningún sobre, es esta misma resellada que le taparon los 50 pesos aquí de este lado izquierdo y le pusieron 100 pesos. Y esta es la última emisión, digamos, oficial emitida de la Liga Antituberculosa. Algunas de estas estampillas siguieron utilizándose como hasta el año 2006, 2007, según datos de Rolf Albers. Yo no conozco los sobres, pero a partir de más allá de esa época no existe nada similar. Espero no haberlos aburrido muchísimo y muchas gracias por su atención. Gracias, Manuel. Es un tema un poco, digamos, repetitivo y pesado, pero es un tema fascinante si uno lo quiere mirar con detenimiento. Y lo que yo le decía en algún momento, cuando antes de comenzar la charla, es que se puede hacer filatelia no necesariamente con las estampillas clásicas, sino Claro. que se puede hacer de muchas maneras y de una manera mucho más digamos, económicamente racional, ¿no? Y inclusive algunas veces son muchísimo más raras que encontrar que las rarezas tradicionales. Es correcto, sobre todo en las últimas emisiones, encontrar sobres es muy difícil. Puede que estén por ahí guardadas en un lado, primero porque la correspondencia iba disminuyendo enormemente y segundo porque pues la importancia que se le daba en su momento a esas estampillas, entonces la gente las tiraba, sencillamente no las guardaba. Mientras se van preparando, hay quizás algunas preguntas. Eh, ¿Ha habido o has sabido de algún uso en el que, digamos, se confundieron y en lugar de pagar el porteo total con estampillas de correo, las pagaron con estas estampillas antituberculosas por desconocimiento o qué sé yo? No, solamente ese par de ejemplos que yo encontré donde Parciales. las usaban como de la Cruz Roja, pero no, como eran estampillas voluntarias, entonces realmente no se usaban muy comúnmente para el servicio de correos. Entonces las llevaban al correo y usted iba a poner su carta y el personal le decía, bueno, usted quiere poner una estampilla de estas porque era voluntario y pues la gente la ponía o no la ponía. Y como te digo, al principio era en diciembre, pero hay ejemplos que van hasta marzo, abril. La liga hizo muchísimas cosas, digamos, comerciales para tratar de aumentar la contribución de las personas y hacían rifas y, bueno, hicieron muchas cosas para aumentar eso, pero al final, pues, decrecimiento de la correspondencia Claro. ya para el año 2000
pues el correo era muy deficiente en Colombia y el entusiasmo por dar, por regalar no era tanto como al principio, ¿no? Sí, Ya la tuberculosis había sido, digamos, de alguna manera casi que vencida, ¿no? Nunca se ha vencido porque, de hecho, en Colombia hace poco ha habido unos brotes muy grandes de tuberculosis, sobre mm, todo en la población carcelaria. no, sí, pues, Entonces, eso sigue vigente la tuberculosis, muy, sí. muy vigente. Sí, sí. Otra cosa que me llamó la atención fue lo que cómo abres la presentación que nos diste diciendo que durante los últimos 2 años estas han levantado en popularidad una barbaridad. ¿Qué hizo que suceda eso? Y lo digo porque en mi experiencia yo he visto en otros lugares que hay cosas que nadie les da pelota, como decimos nosotros, hasta que hay una persona que pone una exhibición al respecto y de la noche a la mañana se vuelve popular. ¿Sucedió algo así o qué pasó? Sí, aquí sucedió y precisamente el responsable de eso es el doctor Rolf Albert. Rolf es un médico internista, filatelista, es una persona muy dedicada a esas cosas y él ha tenido, pues por su condición de médico, ha tenido muy buenas relaciones con los presidentes o los directores de la Liga Antituberculosa y ellos dieron una charla hace poco menos de 2 años en el Club Filatélico de Bogotá. Vino el director de la liga y habló sobre la parte, digamos, legal y de todas las actividades que ellos tenían y que han hecho y tal. Y Rolf habló sobre la parte filatélica. Y eso, digamos que creó un interés bastante Mm, importante entre los coleccionistas y todavía sigue, según Santiago Cruz, es como la filatelia de moda en este momento. Pero, y por eso fue que eso me motivó a mí a mirar en mis cosas y yo tenía por allá guardada en unos álbumes una cantidad de estampillas muy grandes de la Cruz Roja y bueno, organizarlas año por año y las variedades. Y me ayudó mucho, como le digo, un álbum que en algún momento hizo el doctor Mariño. mm, Yo lo tenía por ahí guardado, muy, muy olvidado con muchísima de la información que hoy presenté. Entonces, eh, ahora ha cogido pues otra importancia y eso me parece que es un lado positivo para el tema del interés filatélico entre los nuevos coleccionistas. claro, qué bueno que sucedió así. No sé si hay alguna pregunta, comentario o alguna cosa por ahí. Pero yo quiero, perdón, muy interesante, Manuel, realmente muy linda la charla y algo muy original. Según entendí, una semana por año era obligatorio el uso. No, en el mes de diciembre, Ah, cada diciembre de cada año, sí. ajá, ajá. ¿Y eso sigue siendo hasta ahora o en algún No, momento? no, no, la última emisión de estampillas fue en el año 2000 y según registros hay cartas en el año 2006, 2007 y a partir de ese momento no hay nada más. Eso ya se suspendió y la liga no volvió a promocionar la utilización de estampillas. Primero porque pues ya los 100 pesos finales ya no representan nada, pues, por temas de inflación. Y Claro, segundo, porque se ha perdido el total interés de que sea una fuente de financiación. Ya habrá otras formas, no sé, aportes del gobierno o yo no sé cómo se financian ellos, pero yo creo que no es mayor cosa lo que les ingresa, ¿no? perfecto. Ujú. Gracias. Mauricio. Hola Manuel, gracias por la charla, muy interesante. Manuel, ¿se sabe en estos meses de diciembre, cuando estaban vigentes estas estampillas, como cuánto se recaudaba? Yo creo que sí debe haber algunos registros, pero yo no tengo los datos de eso. En los archivos de la Liga Antituberculosa están las actas Ujú. y yo creo que si uno se pone a mirar las actas y a sacar la información debe estar cuánto les ingresaba a ellos. Yo creo que ese dato sí existe, pero yo no lo tengo, porque pues es un dato mucho
más preciso. Cada vez debía ser muchísimo menos, ¿no? Ujú. Porque lentamente eso se fue perdiendo en el tiempo. Pero sí, ese dato sí existe y está dentro de las, digamos, de los archivos de la liga que todavía se conservan en Bogotá. Y esto, o sea, ¿era solo cartas? Tal vez me lo perdí. O en encomiendas y mandabas No, también. no, por eso al principio yo mostré que había dos valores, uno de 1 centavo y 5 centavos y había otro de 1 peso. Ah, Y ya, ese sí, peso sí. era para todas las encomiendas. No hay registros de eso porque pues un paquete grande generalmente la gente destruía Ujú. la El envuelta envoltorio. de una Ujú. encomienda, ¿no? En el envoltorio. Entonces no quedan registros de ese uso, pero sí había diferencia entre las cartas y las encomiendas. Ay, ok, sí. Gracias. Manuel, una curiosidad. Me acabo de acordar que alguna vez vi una colección de correos privados de Colombia, creo que una colección del siglo XX. Y ellos emitían sus propias etiquetas o estampillas. ¿Cómo funcionaba esto? Le daban el timbre tuberculoso al correo para las estampillas postales, pero estos correos privados también tenían que tener estampilla de correo. Bien, a ellos les daban el antituberculoso como un servicio paralelo, digamos. Yo no conozco ninguna carta de los correos privados que tenga estampillas de antituberculosas. Nunca los he visto. Yo creo que no, como era voluntario, Claro. entonces pues no los obligaba a ese tema y los expendios, digamos, de los correos privados eran diferentes a los expendios del correo Ok. nacional. Entonces yo no creo que haya habido una relación directa. Es posible que sí, pero no tengo relación de eso. Pero es interesante tu pregunta, habría que ahondar un poco más sobre el tema. Pero yo no conozco ninguna carta de correos privados que tenga estampillas de, Antituberculoso. de, de la tuberculosis, antituberculosis. Sí, Gracias. Me acordé justo cuando estaban hablando de ese viaje porque sí, Colombia, la sí. Sí. filatelia, y con la cantidad de cosas que tienen, ¿de qué grosor es el catálogo nacional? No, es bastante extenso, es bastante grande. Por ejemplo, ese que al principio mostramos que, bueno, tú no estabas, que no has llegado, porque por ahí hay un señor que se llamaba Barriga, Ajá. no me acuerdo el nombre de él, pero era un gran coleccionista, pero además él sacaba su propio catálogo. Y me dice Santiago que tiene un catálogo especializado y con también las emisiones nacionales y de todo, y tiene más de 150 páginas. Entonces Wow. es bastante extenso, porque hay no solamente las emisiones nacionales, sino las departamentales, las de los estados, las de correos privados, de las SCACTA, Wow, un bueno, montón de todas cosas. esas cosas. Eso es padre y convidar. Interesante. ¿Alguna pregunta o comentario final por ahí? Sergio. Eh, Justo eso iba a preguntar, Manuel. Entonces, esas estampillas están en el Catálogo General de Colombia. No hay un documento, un libro especial de de estos timbres. Sí, ahí existe un catálogo, o sea, Juan Mariño en su momento logró convencer a Leo Temprano, que fue el gran, digamos, el primero que usó un catálogo de las estampillas de Colombia y lo mantuvo durante toda su existencia. Y él en el año 83, 84 logró que Leo Temprano le incluyera las estampillas de la LAC en el catálogo de él. Y esa fue la única vez en que, eh, eh, digamos, hubo una actualización. De ahí para adelante no hubo ninguna actualización, pero ahondando sobre este tema, un gran coleccionista e investigador de la filatelia colombiana inglés que se llama, o se llamaba porque no sé si habrá fallecido, Alan Enion, él sacó un catálogo muy especializado de la LAC y es realmente sorprendente cómo lo hizo o de dónde lo sacó. Yo tengo una copia, Santiago me pasó una copia de ese catálogo, yo no sé de dónde salió,
pero están todas las emisiones desde el año de 1938 hasta el año 2000 en una forma muy, muy detallada con números, tamaños, perforaciones, variedades. Es un catálogo muy, muy completo. No tiene imágenes, eso es lo que me parece curioso, solamente tiene un listado uno tras otro, año, pero sin imágenes. Así que para uno No, poder estudiar ese catálogo necesita soportarse en otro que tenga imágenes para poderlo entender, pero está muy completo. y yo, bueno, yo con el tema de todos estos tuberculosos y ya un buen tiempo me estoy quedando con lo que son circulados, pero he estado usando el catálogo de Green, que tiene todos los Yo, tiene de SIL, Christmas SIL, pero en realidad son todos antituberculosos. No tengo a la mano, pero sí, la sección de Colombia efectivamente no tiene muchas imágenes. Ahí es donde estaba viendo dónde están, porque estoy justamente viendo en el IBER no hay nada de esto. Y están en el general de Green, que es este mundial, ahí hay una sección de Colombia. pues sería interesante que yo no tengo o no sabía de ese catálogo de Green, pero si tú quieres, yo te paso por el chat una copia de ese catálogo de Alan y está, como le digo, muy, muy bien detallado. Es un PDF con, no sé, 20 o 25 hojas. Está muy bien y ahí podrías comparar. Yo lo comparto ahora en el chat con muchísimo gusto. Excelente, gracias. Voy a sacar una imagen de la parte de Colombia y te la paso también. Muy bien, ok. Gracias. Muy Bueno, interesante. Me gustaba. bueno, entonces con eso allí nos quedamos hasta la próxima. Manuel, muchísimas gracias. Manuel, muy bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos Gracias. entonces Eh, posiblemente mañana.